Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un enorme placer poder presentarles al conferencista de esta noche en la jornada del Congreso de la Red Bioética Latinoamericana, el doctor Jaime Rey Paciño, investigador ecuatoriano, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina entre el 2014 y 2016, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar entre febrero y septiembre de este año, organizador y coordinador del primer doctorado en salud del país y asesor de varias universidades del continente en la implementación curricular de la investigación. Reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de una disciplina científica, la epidemiología crítica latinoamericana. Cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, autor de 21 libros en español, portugués e inglés, coautor de 63 libros en español, portugués, inglés y francés, autor de más de un centenar de artículos en revistas arbitradas en español, portugués, inglés y alemán. Ha sido invitado a más de un centenar de congresos científicos internacionales como conferencista, ese será el 101. Sus obras han significado contribuciones pioneras en las teorías de la salud, la epidemiología, la historia del pensamiento en salud, la metodología de la investigación y que son bibliografía de consulta en posgrados del mundo. Creador de pruebas epidemiológicas para la investigación de la composición social, el estrés, la intoxicación crónica por agrotóxicos. Profesor invitado a universidades del país, de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Varios le han concedido título honorario y un doctorado honoris causa. Varios premios de investigación y reconocimientos nacionales e internacionales. Es un placer enorme entonces representar, como ya lo he escuchado en varios de ustedes, a la mayoría en su conferencia magistral, desafíos epistemológicos al repensar la ética o crisis de la vida y de la ética. Bueno, quiero en primer lugar indicarles que para mí es un enorme privilegio y a lo mejor también es un grado de atrevimiento de pretender hablar de ética frente a semejante grupo de especialistas que realmente saben del asunto. Nosotros, desde una perspectiva más limitada o desde otro campo disciplinar, miramos la ética con enorme preocupación y además con un gran interés por la situación en la que el mundo entero se desarrolla y la vida en el mundo se desarrolla. Yo he llamado esta presentación o me he referido a una crisis de la vida y crisis de la ética. No estoy hablando de una crisis de la red bioética. La red bioética está vivita y coleando, desarrollándose, creciéndose, amplificándose, es decir, está en plena vida. Estoy hablando de la crisis de la ética hegemónica. Y de todas maneras estoy hablando también de una crisis de la ética en general, del espacio de la ética en el pensamiento sobre la humanidad. Y claro, el hacerlo, al reflexionar, tenemos algunos desafíos epistemológicos para repensar la ética. En definitiva, estamos hablando de una necesidad de pensar en la convergencia de todas las epistemologías emancipadoras para la construcción de una ética de la vida. Y con esa finalidad yo planteo hacer un recorrido por varios aspectos. Primero, referirme a un hecho epistemológico fundamental que es la relación entre el pensar y el poder. Y para pensar la ética tenemos que situarnos en un escenario donde el poder marca la cancha, pone las condiciones, desarrolla unas cosas, prohíbe y reprime otras. Referirnos también a la crisis de la vida y de la ética, ¿a qué nos referimos con eso? Y luego construir a partir de eso una reflexión en el caso mío, desde la salud colectiva y desde la epidemiología crítica, de qué caminos para poder repensar la ética y todo aquello con el fin de apuntalar la necesidad de la construcción de ese nuevo paradigma en el que varias y varios de ustedes están trabajando y en el cual nosotros esperamos poder arrimar hombro desde este campo disciplinar que tenemos.
Entonces, lo primero, el pensar y el poder. Nosotros tenemos que, para hacerlo, y quizás aquí yo, más que una referencia a las políticas y a la política, voy a hacer una mirada de todos estos problemas desde el pensar, desde la epistemología. Ese va a ser mi énfasis, mi punto de entrada. Y como tal, es importante entender que nosotros, cuando estamos trabajando en cualquier campo, estamos aplicando un sistema interpretativo. Y un sistema interpretativo o paradigma no es más que una estructura coherente o matriz disciplinar que implica algunas generalizaciones simbólicas, creencias, valores, etcétera, que van configurando el campo disciplinar y que definen en definitiva el modo como nosotros construimos las opciones problemáticas, los métodos y compromisos que hacemos. Creo que nos ayuda mucho la categoría episteme, que Foucault la define como las reglas generales o presuposiciones epistémicas inconscientes que rigen el discurso general de la cultura y que también rigen el discurso específico de las diferentes expresiones del pensamiento, y que ningún discurso, incluido el de la ética, es un discurso que se explica por sí mismo, sino que siempre se explica y se desarrolla y se comprende a partir de su relación con la episteme donde se desarrolla. Entonces, creo que es importante pensar que hasta ahora la ética de la salud, la ética de la vida ha estado fuertemente condicionada desde el poder o del modelo biomédico. Es el modelo biomédico el que ha trazado la cancha de trabajo de la ética y que ha implicado, como Víctor Penchasali lo explica, de dar una primacía a lo individual sobre lo colectivo, a lo biológico sobre lo sociocultural, donde la genética, por ejemplo, que es el campo que él explora, ha sido utilizada por el poder como instrumento de sus políticas. Pues también podríamos decir que la ética ha sido trabajada. Y una de las paradojas más increíbles recientes, luego de la pandemia de H1N1, es que al poco tiempo de todo aquello que sucedió con esa pandemia, justamente la productora del Tamiflu es la que empezó a organizar comisiones de ética en todo el mundo sobre el tema. Entonces, nosotros debemos entender que no solamente es el gran poder corporativo, internacional, transnacional, el que está empujando la ética en una dirección u otra, sino que también hay otros elementos de la matriz del poder, como por ejemplo el tema del poder de género, que tiene condicionamientos enormes sobre el pensamiento y también sobre la ética. El caso de Rosalind Franklin, eminente científica británica que descubrió la estructura molecular del ADN y que lo hizo a partir de esta fotografía que ella hizo de la doble hélice mediante difracción de rayos X, que fue robada de su laboratorio y presentada a Watson y Crick, dos hombres, y que finalmente ellos aparecen como los creadores de la estructura de doble hélice, y no hubo el correctivo ético para poner el origen de ese. Entonces estoy dando apenas ilustraciones, un brochazo de cómo es de poderoso el poder, sea este el gran poder socioeconómico, el gran poder, el poder sobre la sociedad, que estas otras formas de la matriz de poder, como puede ser sociedades donde las relaciones patriarcales son las que dominan el pensamiento y las concepciones. En definitiva, diríamos que hay una relación de interdependencia entre los modelos que aplicamos sobre los problemas éticos específicos, el marco del paradigma, el sistema interpretativo en que se inscribe el modelo, cómo este sistema interpretativo está ligado profundamente a la episteme, es decir, de alguna manera, el clima cultural, modas intelectuales, ideas visibles, temas prohibidos que están en ese discurso de la cultura de la sociedad, y cómo esto está ligado a las relaciones sociales de poder. Es decir, donde estamos nosotros en el mundo específico construyendo proyectos, tenemos que reconocer esta relación profunda que no es en una sola dirección, pero que obviamente está marcando esta gran determinación sobre la episteme de la ética.
Entonces, mirando estos asuntos y un atrevimiento de estar hablando de estas cosas con ustedes, que las manejan mejor que yo, estoy pensando en la necesidad de mirar dos aspectos, que es el concepto de ética y el concepto de ethos, porque creo que son parte del gran desafío que estamos confrontando, porque en el entendido de que la ética, definiéndose como conjunto de normas morales que rigen la conducta en un ámbito de la vida, y que también desde la perspectiva filosófica trata de toda la teoría, llamémosle así, del bien, de modo muy general, creo que también es importante entender que todas estas articulaciones de la construcción ética que se hace en cada espacio de una sociedad y en la sociedad en su conjunto están muy ligadas a estas construcciones sobre moral que la sociedad establece. Construcciones que tienen que ver con el modo de relacionarnos con el pensar el bien y el mal, la conformidad o no con las normas, el desarrollo de la conciencia sobre el bien, los aspectos del hogar humano en general que tienen que ver con aquello. Pero creo que es también importante reconocer que hay un ethos colectivo que hace parte de la episteme profundamente y que viene a constituir el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una comunidad. Las grandes comunidades nacionales, regionales, de grupos etnoculturales, etc., todos esos colectivos tienen un ethos que en gran medida está dando este paraguas interpretativo de sensibilidades o de disparidades sobre el tema del pensamiento ético. En ese marco, creemos que este rato la humanidad vive una de las más profundas crisis de la vida y de la ética. Podemos decir que como nunca las características actuales del sistema capitalista lo convierten en un sistema absolutamente envilecido que ha desterrado el pacto social de forma radical y que deja un margen mínimo justamente a esa negociación de un mínimo para el bien cuando se impone la gran estructural presencia del mal. Y esta civilización que la acompaña, este sistema social envilecido, que es una civilización que tal vez la podríamos caracterizar, tal vez utilizando los términos poéticos de García Márquez, que es la civilización de la soledad. Entonces, ¿cuál es la dimensión, por tanto, en ese marco? ¿Cómo definir, cómo acercarnos a pensar la crisis de la vida y de la salud en la Tierra? Creemos que, y voy a usar para esto esta teoría que estoy trabajando y que yo le llamo las 4 S de la vida. Lo que está en crisis son las 4 S de la vida. Es decir, los 4 grandes requisitos para tener una vida saludable, para tener un desarrollo pleno de las condiciones de los modos de vivir saludables. En primer lugar, necesitamos la S de sustentabilidad. Un sistema social para estar a tono con la vida y para impulsar la vida y no constituirse en una sociedad que la niega estructuralmente, es una economía que tiene que establecer la capacidad de reproducción de los seres vivos y no la capacidad de reproducción de mercancías, es decir, la sustentabilidad. Por otro lado, una identidad y cultura soberana. No puede haber un desarrollo de la vida en una sociedad que no opera en la soberanía, sino que opera en la dependencia a los condicionamientos externos, hegemónicos, que destruyen precisamente sus potencialidades. Una política de la vida solidaria y un metabolismo sociedad-naturaleza saludable, bioseguro. Es decir, si no hay sustentabilidad, soberanía, solidaridad y una seguridad integral en los procesos, no es factible un desarrollo de una sociedad hacia la salud, hacia la vida plena. Y diríamos también, no es factible construir espacios de la ética de la vida en sociedades que niegan estructuralmente la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y la seguridad integral de los procesos. Entonces, ahí venimos a pensar qué es en esa crisis. ¿Cómo entenderla? ¿Cuál es la crisis en el capitalismo del siglo XXI que la diferencia de las crisis de etapas anteriores del sistema capitalista?
Si el capitalismo siempre tuvo una esencia destructiva para la salud y el ambiente, ¿en qué radica la singularidad del capitalismo de hoy? Hoy escuchábamos a Roque una visión muy interesante de una parte de ese proceso que yo creo que la comparto plenamente. Yo me voy a complementar en algunas reflexiones. Mirando desde los principios de la vida, son 4 esas condiciones que son sistemática, profunda y masivamente afectadas. Lo que el capitalismo actual del siglo XXI hace es afectar de modo radical, de manera sistemática, profunda y masiva, el desarrollo de las 4 S de la vida. Destruye la sustentabilidad, destruye la soberanía, destruye la solidaridad y destruye la bioseguridad integral. ¿Y por qué? Porque más allá de ser un sistema capitalista, es decir, cuyo eje, cuya matriz sustancial es la acumulación de capital, el hecho de que la reproducción social del sistema esté profundamente articulada a la acumulación de capital, significa que la vida en el planeta está articulada a la concentración monopólica de la riqueza, a la destrucción de las formas de metabolismo de la sociedad con la naturaleza, a la aparición de modos de vivir profundamente patógenos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el capitalismo del siglo XXI? Yo lo he llamado capitalismo acelerado. Yo creo que lo que pasa es que esa esencialidad destructiva del capitalismo se ha catapultado en el siglo XXI hacia lo que yo estoy llamando una aceleración y globalización de la economía de la muerte. La economía de la muerte, que es la negación de las 4 S en definitiva, que es una situación en la cual hay una convergencia de capitales y usos productivistas de las tecnologías. Hoy con Roque veíamos justamente varias de las dimensiones sustanciales de ese llamado capitalismo del conocimiento, que es un salto enorme y sobre el cual yo más adelante en esta charla voy a matizar algunos otros elementos. El despojo y el shock son los 3 mecanismos de aceleración de la acumulación de capital que en el siglo XXI se han llevado a dimensiones colosales. Una convergencia de capitales, un despojo y un shock que funcionan para acelerar la acumulación de capital y que por tanto aceleran la destrucción de los 4 grandes principios de la vida. Entonces, estamos hablando de una crisis extrema de sustentabilidad. ¿Cómo no entender eso cuando vivimos en sociedades donde el modo de reproducción de la acumulación de capital está basada incluso en principios filosóficos del antropocentrismo, donde la separación entre la sociedad y la naturaleza, al darse esta separación radical entre sociedad y naturaleza, al romper la comprensión de la interdependencia del metabolismo sociedad-naturaleza y crear ficticiamente una sociedad humana como algo independiente de la naturaleza, constituyendo esta sociedad como centro y en ese momento considerando la naturaleza como recursos. El rato que nosotros nos consideramos el centro de la vida, los seres, la sociedad humana, y la naturaleza queda como recursos, como un continente de recursos, es cuando puede surgir la noción de que nosotros podemos ser los propietarios de las mercancías de esta naturaleza. Ese antropocentrismo es la base filosófica que está inscrita en el modo civilizatorio de la modernidad capitalista y que nos hace pensar de una manera determinada a quienes tienen el gran poder de la sociedad sobre la naturaleza de una manera determinada. Y entonces, desde una visión crítica, recuperamos esta unidad entre naturaleza y sociedad, y esta relación obviamente lleva a una concepción distinta de la sociedad misma, de la civilización y la cultura, y obviamente de la ética de la relación con la naturaleza. Pero ¿qué es lo que sucede en la sociedad capitalista actual? Que los grandes monopolios, por ejemplo, los grandes monopolios agroindustriales y mineros, para poder acelerar las tasas de renta del capital y acelerar las tasas de acumulación, recurren a formas de contaminación de gran escala, de toxicidad múltiple, por ejemplo,
donde esto está generando masivamente destrozos que son el fruto de este tipo de visión de la relación o del papel de la producción en el desarrollo de la sociedad. Y claro, hay esta convergencia de capitales, convergencia de capitales de alta tecnología en la nanotecnología, en la biotecnología genómica y proteómica, en la informática, en las neurociencias, en la geoingeniería, etc. Es decir, en un conjunto de capitales invertidos que están ligados a este modelo de reproducción social que está generando enormes procesos globales de despojo de la tierra y el agua, de monopolio de las semillas, de transformación hacia la agricultura no alimentaria, de la transformación descontrolada sin precaución ni responsabilidad de la biodiversidad, paquetes de itinerarios técnicos malsanos, inducción a consumo malsano de alimentos y todo aquello ligado, como habíamos visto de mañana en el caso del dengue, a sistemas productivos monopólicos donde el monopolio tiene como negación, niega radical y estructuralmente la biodiversidad. Y la biodiversidad negada significa trabajar sobre territorios ecológicamente empobrecidos, porque el empobrecimiento ecológico es la base de la rentabilidad del capital. Eso lo podemos discutir en profundidad si alguno quiere después. Esta crisis extrema de sustentabilidad implica, por tanto, un proceso masivo de apropiación y concentración y además un desperdicio de bienes de la vida. 40% de los alimentos producidos son desperdiciados. Esos son los cálculos conservadores que ha hecho la FAO en el mundo entero. Y América Latina es capitana mayor del desperdicio de la inversión de agua, energía, elementos en los alimentos producidos. Nosotros tenemos un pequeño ejemplo. La más grande economía agrícola, California. Este rato tiene prácticamente finalizada su disponibilidad de agua. Tenemos en California, según el Los Angeles Times, California tiene agua para un año más. Tiene agua para un año más. No estoy hablando de aguas superficiales, estoy hablando de aguas superficiales y profundas. Es decir, donde miren, el uso residencial del agua es el 4% y el uso agroindustrial es el 80% del agua de California. Es decir, ¿qué sustentabilidad podemos hablar si ni siquiera el ciclo productivo del capital puede generarse en el próximo ciclo? No se diga el de las generaciones, en las nuevas generaciones de la humanidad. Crisis de soberanía dramática. Yo recuerdo, yo presenté esto en el Congreso Mundial del Movimiento por la Salud de los Pueblos en Sudáfrica, cuando los compañeros africanos decían que están luchando por la propiedad de la tierra, cuando en África, según los datos de land grabbing, ya tiene más del 60% de la mejor tierra ya es propiedad privada en el África. Y si tenemos la propiedad de las semillas, y si tenemos la propiedad del agua, y si tenemos la propiedad del genoma, es decir, vamos viendo que los principios de la vida dejaron de ser principios de disfrute y de usufructo colectivo y de propiedad colectiva para ser propiedades privadas. El land grabbing es descomunal, el nivel de compras, y déjenme decirles que Brasil y Argentina son los capitanes mayores de la tierra privatizada, pero no es solamente las sociedades del sur las que están siendo agredidas por la compra de tierras, las mejores tierras agrícolas. También en el Canadá, el Canadá de la Norteamérica, digamos, más equitativa, llamemos así, está prácticamente las mejores tierras de varios de los estados más importantes, de las provincias del Canadá más importantes, ya son propiedad de grandes corporaciones chinas. Y miren, en salud, antes eran los gobiernos como mandatarios de la soberanía de los países quienes llevaban a efecto las negociaciones. Era la época en que los gobiernos se reunían para discutir los acuerdos comerciales, los acuerdos de integración, etc. Pero las grandes corporaciones decidieron dejar a un lado las apariencias y tomaron comando de las negociaciones, como por ejemplo en el TTPI, el Tratado Transatlántico de Asociación para Comercio, que es un gran tema en la campaña de los Estados Unidos de este rato, que es el TTPI, y que también tenemos el tratado, tanto el Pacífico como el Atlántico, que en definitiva son los acuerdos ya directos de las corporaciones sin mediar
por el fastidioso proceso de la negociación de gobiernos, sino que es directamente las corporaciones repartiéndose el mundo y restando y robando la soberanía de la humanidad entera. Y la salud no se escapa. El control financiero de la OMS, según la propia OMS, su presupuesto para el periodo 2012-13, como ejemplo, fue de 3.900 millones. Según lo afirma un documento formal del propio Consejo Directivo de la organización, el 18% de ese financiamiento provino de la Fundación Bill Gates. Es decir, 713 millones los pone Bill Gates. Bill Gates no va a poner 713 millones sin condicionar la agenda, sin condicionar los programas, sin condicionar a dónde va la OMS. Y además, cuando añadimos que la propia Fundación Bill Gates tiene en su presupuesto casi lo mismo que la OMS, aparte, 3.625 millones, entonces estamos viendo que la soberanía en salud, en cuanto a gobernanza de la salud, en la cooperación y en el desarrollo mundial, se ha perdido. Es decir, y ese es apenas el caso de la Bill Gates Foundation. Pero tenemos otras grandes, y tenemos Monsanto, y tenemos Syngenta actuando en el mundo, también decidiendo sobre las decisiones que se toman. Entonces estamos hablando de un mundo que hizo la transición hacia un neoproductivismo con gobernanza, que creo que es lo que caracteriza a esta etapa que parece que está feneciendo en América Latina, en la década esta, llamémosle así, progresista, que estamos viviendo que tal vez llega a su término, o al menos va a tener un serio revés en este momento cuando enfrentamos una década de un repunte neoliberal salvaje, quizá más agresivo que el que tuvimos en los años 80 y 90. Entonces, si a eso sumamos que el mundo, ese mundo que originalmente la comunidad primitiva humana fue una comunidad profundamente solidaria y un legado de esa solidaridad original del ser humano está en reserva en muchos de los pueblos ancestrales del mundo, tanto los indígenas como los afro. Yo creo que ese espíritu esencial de lo humano, de lo social humano, que es la solidaridad, está puesta en entredicho, está en jaque por una sociedad, por una civilización de la soledad, de la falta de solidaridad, de la negación radical de la solidaridad. La modernidad capitalista tiene una perspectiva antropocéntrica, tiene un progresismo basado en el consumo, es decir, consumir más y garantizar el consumismo acelerado es la gran meta estratégica, un urbanicismo, un economicismo y un individualismo radical que en el campo del saber además se expresa finalmente como una cultura tecnocrática. Esta visión, esta es la crisis global de solidaridad, cuya cara más visible es la eclosión masiva y global de migraciones forzadas. Esas masivas, enormes migraciones, tanto las que nos acompañan por décadas de la salida de nuestras sociedades, como las que ahora se producen por la gran economía de la guerra, la muerte directa, evidente, brutal, bélica, genera esta masiva migración que es la expresión más bárbara de la carencia, de la decadencia de la solidaridad, llamémoslo así, y de la crisis, que además se ve también en la crisis como la del modelo europeo de integración, donde este Maastricht de la solidaridad entre Estados miembros y sus nacionales está puesto en entredicho, al menos desde la visión del poder. Sabemos que hay resistencia en Gran Bretaña, que hay una gran cantidad de reacción, que hay una reacción popular a esa separación de Gran Bretaña, pero en todo caso significa que la gobernanza no solidaria se impone. Y quiero hasta mostrarles lo que sucede con problemas como los desastres. El terremoto que mi país sufrió en abril de este año, les voy a mostrar a ustedes cómo se da. Esta es una imagen de las afectaciones del terremoto en el territorio de la zona costera del sur del Ecuador. Si miramos esto de acuerdo al sistema que nuestra universidad, con el sistema que he diseñado, que se llama el INSOC, que permite utilizar fuentes digitales para tipificar el territorio, miren ustedes que las zonas oscuras de la imagen de una ciudad, como en este caso,
la ciudad de Portoviejo, que es la capital de una de las provincias más grandes de la costa afectada por el terremoto, miren ustedes que las zonas oscuras son las zonas donde habita el subproletariado, son los anillos de concentración subproletaria de esa ciudad. Y claro, la imagen satelital detecta solamente estos puntos, son los puntos destruidos por el terremoto, que ustedes ven que se concentran aquí, unos cuantos aquí, en la zona, digamos, de habitación de clase media, comercial, alta, empresarial. Entonces resulta que esta es la imagen sobre la que se va a hacer la reconstrucción y la inversión de reconstrucción. Pero, ¿por qué no están las imágenes de destrucción de esta zona? Porque son bohíos de madera que en primer lugar en las ortofotos no se muestran y en segundo lugar porque resistieron mejor al sismo a pesar de su precariedad. Es decir, aquí se va a reproducir en la reconstrucción el modelo hegemónico de darle más recursos al que ya los tenía y dolorosamente los perdió. Nadie está negando que la imagen de esta zona desoladora es una imagen triste, enorme, de este gran problema. Pero aquí se repite lo mismo que hemos llamado la lógica del Titanic, que es que siempre la tercera clase muere y se afecta en mayor proporción siempre que los sectores. Y aquí tenemos, bueno, la misma situación. Entonces, tenemos grandes desafíos epistemológicos para repensar la ética en un escenario de crisis de la vida, en un escenario de serio retroceso. Creo que un primer gran reto, un primer gran desafío es superar el discurso tecnocrático y lo que yo he llamado la gobernanza del suicidio colectivo. Es decir, y quiero mostrarles un caso, es decir, hacemos eventos, hacemos cónclaves, Naciones Unidas invierte enormes cantidades de dinero en reuniones, grandes cónclaves mundiales, y el caso de Río 1992 y Río +20. Tomemos ese caso. Río 1992 estableció 37 principios para el desarrollo, para contrarrestar el gran problema de la crisis ambiental en el mundo. El discurso del medio ambiente de Río 92 fue: seres humanos constituyen el centro, aprovechemos los propios recursos, tenemos que proteger a las generaciones presentes y futuras, la parte integrante del proceso de desarrollo, erradicar la pobreza, necesidades especiales de los países en desarrollo, reducir las modalidades, ya, 37 disposiciones en Río 92. Vamos al Río +20 y el balance es negativo. Fue un saludo a la bandera, fue un discurso intrascendente. Ninguno de los 27 principios se cumplieron. Problemas ambientales y la inequidad social se agravaron, persiste el antropocentrismo, sigue predominando una cultura unidimensional y lo que estamos es ante un grupo de prescripciones inoperantes apenas cosméticas. Podemos hacer un análisis ético, debemos hacer un análisis ético de lo invertido, de lo invertido en esa lógica, y en otras parecidas, como por ejemplo las lógicas de las metas del desarrollo del milenio, las famosas metas del milenio. Ahí está un conjunto de metas donde ya la investigación actual empieza a mostrar que esas metas jugaron un papel teórico en la lucha contra la pobreza y el hambre, pero hay muy poca evidencia de que eso se haya cumplido. Por el contrario, empiezan a haber evidencias de que los cambios que hubieron, por ejemplo, en la meta del milenio, de la mortalidad infantil, fue por otros procesos históricos sociales y no por la inversión tecnocrática que propuso ese tipo de visión. Por tanto, estamos en un discurso de una gobernanza de lo mismo, de una ceguera que es lamentable. Y creo que la pasividad y adaptación funcional de muchas universidades y entidades técnicas respecto a este periodo salvaje y regresivo del sistema capitalista nos habla de la urgente necesidad de propiciar un profundo debate ideológico. Debemos confrontar esto que Seaman llama el pensamiento post-académico, un productivismo funcional, un analfabetismo científico y una ceguera jurídica. Creo que esta tríada de productivismo funcional, es decir, un allanarse de las universidades al productivismo,
a las metas que le ponen las grandes corporaciones, le ponen las empresas, pone el poder y la empresa pública de carácter productivista a las universidades, que sufren un proceso de analfabetismo en la ciencia y de ceguera jurídica. Cuando digo analfabetismo o ceguera académica, hablo de ese pensamiento tecnocrático y pragmático ligado a intereses estratégicos de las grandes empresas o del poder público, que hace invisible la base social de la vida y de la salud. Y hay un giro tecnocrático del ethos de las universidades que Seaman expresa como el cambio de aquellos conceptos, de estos grandes principios de la universidad, a los que añadiríamos en la tradición latinoamericana los principios de autonomía, que Córdoba, precisamente aquí tenemos muchas, ¿cuál sería el gentilicio? Cordobesas, y que están aquí presentes, que además son parte de la crema innata del desarrollo de la lucha por la nueva ética. Yo creo que justamente este movimiento latinoamericano, que fue el movimiento de Córdoba, ahora se tiene que multiplicar en 1000 formas, y justamente este año de lucha que nuestra universidad ha tenido contra el poder está centrada en recuperar no solamente esos principios aún no superados del tema de Córdoba, pero llevar incluso a muchos más elementos que necesitamos para repensar las universidades y el ethos de las universidades, que está en este momento en crisis. El concepto de analfabetismo científico, que establece cómo los grandes desconocimientos, la invisibilización dramática de cosas sustanciales para meter en la ciencia solamente, como de mañana en varias de las reuniones lo escuchamos, de cuestiones secundarias del pico del iceberg, dejando intocado el tema de fondo de los procesos para preocuparnos solamente de los elementos visibles. En el campo de la salud, la bioética convencional y la ética de la vida tienen que ser contrastadas para esta ilustración de esta bioética convencional, ¿es verdad? En que, por ejemplo, puede condenarse las operaciones erradas de un pediatra cuyas omisiones o maniobras dañan la vida de un niño. Eso sí se hace visible, y sobre todo las empresas de seguros están interesadísimas en ese tipo de ética, pero en cambio queda intocado el problema, por ejemplo, de la contaminación masiva de agrotóxicos hasta en la leche materna de mujeres campesinas, que en todo el continente americano están sufriendo la exposición a agrotóxicos gracias a esas grandes empresas, a lo que sumamos otras situaciones en donde que ocasionan problemas pediátricos a gran escala, pero que no hacen parte de la preocupación de la ética. Entonces condenamos al pediatra que tuvo una maniobra, la mayor parte de veces ni siquiera no ética, sino condicionada por las carencias de la infraestructura que maneja, de los tiempos de atención que maneja, etc., pero no condenamos estos procesos que generan problemas masivos en la niñez, por ejemplo. Entonces, tenemos que partir de un nuevo paradigma, de una nueva visión que implica además, paralelamente, una nueva visión de la justiciabilidad y de los derechos, que van de la mano. Una visión renovada de la ética y una visión renovada de la justiciabilidad y de los derechos. Es urgente consolidar una ética emancipadora desde la cual mirar el derecho a la salud. Necesitamos un cambio histórico de la extensión y profundidad de la ética, que la reconozco en la noción de bioética, que podríamos llamarla también la ética del modo de vivir. Y que esta bioética tendría dos aproximaciones, desde las normas de protección y promoción de la vida y desde las prácticas de identidades colectivas. Es decir, no solamente es preocuparnos sobre las operaciones de gestión, es preocuparnos sobre las construcciones culturales que llevan a una negación ética. Es decir, no solamente la ética está negada en los procedimientos de la gestión, sino que está negada en la cultura misma, en el ethos que se impone en una sociedad, en esta civilización de la soledad. Desde esa perspectiva debemos pensar en una bioética que no solo asume el cuidado de los procesos individuales de bienestar, seguridad genética y ecológica y la protección de las personas ante las malas prácticas y los agravios, sino que penetre los derechos y eticidad
de los procesos sociales o colectivos. Es la ética de la producción, por ejemplo. Es el estudio profundo de la ética del modo de producir que tenemos que introducir en el debate de la ética para poder acompañar la lucha social en esa dirección. Es amplificar, por tanto, la ética del modo de vida. Es dejar la visión positivista de los factores éticos para entrar en la ética de los procesos, de la determinación social, de la eticidad de los procesos. Y entonces tenemos que ver que esta ética de la vida es una ética que tiene que replantear el objeto de la ética, el sujeto ético, el sujeto de la ética y la práctica, la praxis de la ética. Es decir, tanto la construcción objetiva, subjetiva y práctica del campo de la ética. Y reconocer el poder enorme de los paradigmas que aplicamos al juzgar el tema ético y también las formas de sensibilidad. Aquello que recuperamos de los saberes ancestrales, que no solamente es el logos, sino que es también las sensibilidades, es la compasión que está negada sistemáticamente en el mundo de reproducción y acumulación de capital. Entonces, la bioética del modo de vivir es una ética multidimensional. Es el estudio profundo de la ética de los modos de trabajar, es la ética de los modos de consumir, es la ética de la construcción de la cultura, es la ética de la forma de construcción de las relaciones del poder político y de las convocatorias, es la ética del metabolismo sociedad-naturaleza. Es decir, es una multidimensional construcción de espacios de debate y de disputa. Tenemos que disputarle al modelo hegemónico de ética desde el territorio de la vida social organizada, desde el territorio de los otros saberes, desde el territorio de la interculturalidad y la interdisciplinaridad en la construcción ética. Esto implica establecer un pensamiento complejo sobre la vida y la ética, pensando que la sociedad, con su sistema de acumulación, relaciones políticas y culturales, engloba clases o grupos que tienen modos de vivir, patrones del vivir específicos, y que estos tienen individuos con estilos de vida individuales, familiares, y que en esta relación, en todas estas dimensiones, y en la relación de la sociedad en su conjunto con la naturaleza, en todos estos son espacios para el debate ético, para el análisis crítico de la eticidad y del ethos. Entonces, creo que en esa manera no estamos hablando de concentrar que si hemos estado en la ética del micro, del mundo micro, ahora irnos a la ética del mundo macro. No, es mantener con vida una eticidad en lo micro, en lo meso y en lo macro, y en esta gran relación con la naturaleza que implica además problemas no solamente de supervivencia objetiva del sujeto histórico social humano, sino también de su desarrollo profundo, espiritual, cultural y de las 4 S de la vida. Entonces, los dominios de la ética, el dominio general y particular, y los dominios de las 4 S de la vida, de los modos de vivir y de las protecciones individuales. Y en ese espacio van surgiendo propuestas desde distintos grupos, como esta propuesta del grupo canadiense sobre estudios de la ética para estudios ambientales, donde hay una serie, un canon de relaciones, donde están los principios que justifican intervenciones en salud pública, también publicados dentro de un gran luchador de la ética, que fue el que históricamente comenzó la lucha contra el tabaco y las tabacaleras, y que esto lo ha inscrito en una serie de principios y debates que ustedes conocen mejor que yo. Y el gran principio ético de la precaución, que lo hemos tratado de poner en las constituciones, que tiene ahora la Constitución del Ecuador gracias a un año entero de lucha, pero que es letra muerta en la medida en que las leyes orgánicas y el poder fáctico es el que desmonta estos principios, los desconoce en la práctica y quedan como letra muerta en las constituciones que no operan. Y las universidades, frente a aquello, ahora tenemos la tarea histórica de construir escenarios, espacios y recursos tecnológicos para poder desnudar esta falta de ética del sistema en su conjunto y en sus múltiples dimensiones.
Entonces, estos dominios y eficacia de la ética, en definitiva, lo resumiría de esta manera, que hay que aplicar la eficacia ética es mayor mientras nos concentremos en la determinación estructural, no en el pico del iceberg, sino en la determinación estructural, así como en el cuestionamiento y en el trabajo participativo de base popular, de la construcción crítica, de la crítica a los modos de vivir, es decir, a la economía política y a la teoría crítica también, y en la espiritualidad innovadora, emancipadora de los modos de vivir populares. Y termino con una reflexión que de alguna manera complementa lo que esta mañana Roque nos planteaba. Me acercaba al problema del espacio para presentar al Congreso, al quinto Congreso de Geografía Crítica del Brasil, estas reflexiones que luego las publicó la revista brasilera de epidemiología en el mes de noviembre del año pasado. El tema del espacio cibernético. Me explico. Hay necesidad de repensar el espacio social. El espacio social, utilizando la categoría clásica del espacio social de Lefebvre. El espacio social es un espacio activo, no es un continente pasivo, no es un receptáculo, ni es una noción teórica, sino que es una noción práctico-activa de un espacio que incide y que es incidido por el desarrollo de la sociedad. Este espacio social, que en definitiva es el gran espacio de la acumulación de capital y del metabolismo con la naturaleza, tiene expresiones específicas como es el espacio geográfico, que es el conjunto de elementos de localización, movilidad y organización espacial. Tiene también un espacio ecológico, y cuando nosotros trabajamos explícitamente un espacio, creamos la noción de territorio. Pero no solamente ese es el espacio de acumulación de capital, de exclusión social y de destrucción de la ética y de la vida, sino que si pensamos ahí el espacio cibernético, desde el cual también se reproducen las condiciones de acumulación de capital, también se dan, como esta mañana lo veíamos ricamente en tu exposición, también se dan elementos de construcción de la subjetividad, de invasión y de uso inclusive comercial de la privacidad, de la socialidad y el desarrollo, y además se dan condicionamientos hasta neurocomportamentales desde muy temprana edad. Entonces el espacio cibernético nos demanda un repensar de la teoría del poder. El poder no solamente se desarrolla en la materialidad directa, sino también en la materialidad virtual. En la materialidad virtual, donde la instantaneidad de procesos, los flujos, las nuevas tecnologías permiten justamente modos de reproducción de capital tremendamente mayores que los clásicos convencionales de la clásica materialidad. Entonces esto nos hace pensar que hay que ir a debatir la ética de la ciberética de lo que está sucediendo, que no solamente es un problema de bullying, que no solamente es un problema de espionaje, que no solamente es un problema de penetración en nuestra privacidad, sino que es un problema de subsunción. Es decir, hay una subsunción cibernética que nos hace repensar las categorías justamente de la subsunción. Esta mañana tú pasabas revista de la subsunción formal clásica, luego la subsunción real, la subsunción real, luego algunos han debatido sobre el consumo como espacios de subsunción, pero yo estoy planteando esta subsunción cibernética como una forma de subsunción que no está siendo objeto de una teorización crítica profunda desde la economía política todavía, sino muy inicial, y creo yo que desde la epidemiología estamos planteando la determinación social cibernética, es decir, la determinación social cibernética de la salud y de la vida. Y creo que esto es sumamente importante, y esto implica una transformación de las nociones del derecho y de la determinación social en diferentes campos. Lo hemos planteado como esta lucha entre los procesos saludables y malsanos que en todos los niveles se dan de la sociedad en general, de los modos de vida, de los estilos de vida y finalmente de los organismos del cuerpo, donde estos procesos protectores que se dan en todos estos niveles luchan históricamente contra los procesos destructivos y finalmente se expresan
hay un embodiment final, hay una encarnación final de todo este movimiento histórico de lucha de procesos destructivos, malsanos y procesos soportes valores para explicar esta lucha entre la fisiología, la fisiopatología, el bienestar y el malestar y hay la corporeidad en el embodiment final. Ahí hay como 7 paradigmas sobre el embodiment que están trabajándose. Me parece que uno de los interesantes es de Nancy Krieger. Yo lo llamo subsunción, lo he trabajado en el nivel de la subsunción, pero creo que hay este embodiment que hay que explorarlo porque finalmente es el que expresa, pero ya no solamente un elemento en el nivel individual del estilo de vida, sino de todo el conjunto de la sociedad y esta gran lucha de contradicciones. Y finalmente, esto implica entender que la lucha por los espacios para disputar el desarrollo ético es en los temas de las 4S aplicadas en todas las formas de espacialidad e inclusive en el ciberespacio. Yo no me voy a quedar este rato en el detalle, simplemente les hago el planteo de esta reflexión general que hemos hecho y que nos ha llevado inclusive a construir esto que llamamos la matriz de procesos críticos, que es con la que estamos trabajando, por ejemplo, con los compañeros de Brasil, de la zona de producción de tabaco en la zona de Curitiba, en Curitiba, donde hay todo un trabajo de esta matriz de procesos críticos que aplica en los dominios de la vida, a nivel general, particular, individual, esta presencia o no de sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad. Esta matriz nos ayuda a construir no solamente los instrumentos de investigación, sino los instrumentos de acción. Por ahí estamos caminando. Les invitamos desde la epidemiología a recuperar la noción de determinación social, que nada tiene que ver con determinantes de la salud, sino la determinación social de la salud. Una de las herramientas no solo para emancipar la ética, sino para repensar la civilización, su base económica y su politicidad y por tanto las bases de un derecho real. Ese es el planteamiento que les hago. Muchísimas gracias.